Buenas noches, muy buenas noches, maestros. Por favor, me confirman si están visualizando la pantalla, si es que todo está conforme, ¿ya? Si hubiera alguna dificultad por ahí, me informan, ¿ya? Si es que estamos viendo todo normal y no hay problema, ¿ya? Me avisa, ¿ya? Bueno, bueno, nuevamente tengan muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos para hoy día hacer una nueva jornada, ¿ya? Así que, a ver, vamos a empezar hoy día con una temática que siempre también consideran siempre en las evaluaciones, ¿no? Y tiene que ver mucho con tablas, tiene que ver mucho con la utilización de algunos gráficos estadísticos, ¿no? Y que muchas veces vienen, digamos, algunas preguntas que hay que ir analizando y pensando según las situaciones y los casos, ¿no? Y que vamos a ir revisando eh, algunos aspectos de ello, ¿no? Para luego ya ir viendo y revisando los casos, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver gráficos estadísticos, ¿no? Tipos y aplicaciones claves que son importantes para tener en cuenta en este tipo, digamos, de gráficos que nos presentan, ¿no? Normalmente son tres o cuatro tipos de los cuales vamos a ir hablando, ¿no? Porque se presentan siempre en este tipo de evaluaciones, ¿ya? ¿Por qué son importantes los gráficos estadísticos? ¿No? Hay que entender que los gráficos son importantes por tres puntos, ¿no? Primero, por la comprensión de datos, ¿no? Transformar siempre grandes volúmenes de información en formatos visualmente accesibles. eh, eh, digamos, para poder tener una mejor comprensión de esos estadísticos, ¿no? Eso tiene que ver y hacerse por, digamos, una mejor comprensión. Eh, y lo otro es que a partir de esa digamos, comprensión de datos, se pueda ir tomando decisiones en función de esa información que se tiene, ¿no? Eh, y a partir de ello también ir detectando algunos patrones que se puedan ir viendo y observando a partir de esa información que se tenga, ¿no? A nivel de estos gráficos estadísticos, ¿no? Que ustedes han visto, se presentan a través de tablas o se presentan a través de barras o a través de gráficos circulares o lineales, ¿no? Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos, ¿no? Eh, Existe una clasificación de gráficos estadísticos, ¿no? Gráficos de línea, gráficos circulares, histogramas, gráficos de barras, ¿no? Que son muy parecidos incluso a los histogramas, sino que tienen por ahí ciertas diferencias que hay que ir también teniendo en cuenta. Y uno que justamente habíamos mencionado incluso en los casos que habíamos visto en la última sesión, que tiene que ver con el diagrama de Pareto o los diagramas de Pareto, ¿no? Que tienen, digamos, una intención y tienen también una funcionalidad, ¿no? Así que es lo que vamos a ir luego viendo y observando de qué se trata cada uno de ellos. Los gráficos de línea, ¿no? Son gráficos que representan sobre todo la evolución de las variables, ¿no? Digamos, a lo largo del tiempo. Son ideales para poder visualizar tendencias y patrones, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir encontrando algunos casos, ¿no? Que nos hablan justamente de ello y básicamente los gráficos de línea apuntan a eso, a ver la evolución, cómo es que van teniendo esa tendencia, ¿no? En función de las variables que se puedan ir determinando a través de estos gráficos, ¿no? Bueno, se utilizan el eje horizontal X para representar el tiempo y el eje vertical Y para los valores medidos, ¿no? Que justamente se refieren para este tipo de gráficos. ¿Cuál es la característica principal? Es que muestra la continuidad y la evolución de los datos a través del tiempo
Sus elementos claves son puntos dados conectados por líneas dentro de un plano cartesiano. Y la aplicación típica es que siempre hay un análisis de tendencias en ventas, ¿no? De temperaturas o indicadores económicos. Es decir, ¿cómo va esa tendencia? Si va en aumento o va en decrecimiento, ¿no? Entonces se van analizando en función de eso, ¿no? ¿Cómo los podemos encontrar? Justamente como este ejemplo, ¿no? Que es un gráfico de líneas y que ahí podemos determinar las tendencias, ¿no? Dependiendo del tiempo, dependiendo de lo que se quiera medir, ¿no? En este caso, este es un ejemplo de cómo es un gráfico de líneas, ¿no? Que justamente son los puntos de intersección y que luego se van trazando esas líneas para determinar si va en crecimiento o va en decrecimiento, ¿no? Entonces, eso justamente para ir entendiendo este tipo de gráficos, ¿ya? Luego tenemos algunas ventajas de estos gráficos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, tiene, digamos, una facilidad para poder visualizar las tendencias, ¿no? Y eso, si nosotros podemos observar, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Es mucho más fácil observar y determinar si esto va creciendo o va determinando a la baja, como se dice, ¿no? Entonces son mucho más fácil de poder determinar si existe una tendencia de crecimiento o no. Lo otro es una comparación, es decir, si se van a contrastar varios datos, ¿no? Pero principalmente para este tipo de gráficos, digamos, su funcionalidad es más determinar esa tendencia, ¿no? De crecimiento. Lo otro es el seguimiento temporal, ¿no? Es ideal para datos continuos que evolucionan a lo largo del tiempo y también muestra relaciones, ¿no? Es decir, revela correlaciones y patrones que pueden tomar a partir de tiempos, ¿no? Por eso habla de diferentes variables temporales, ¿no? A eso justamente se está refiriendo. Entonces, pero no. Un punto importante aquí es que este tipo de gráficos se utiliza básicamente para eso, ¿no? Para tener esa, digamos, para poder determinar si es que esas variables van en crecimiento o no, ¿ya? Los gráficos circulares que nosotros también podemos encontrar, ¿no? Y también son conocidos como gráficos de tarta o sectores, ¿no? Son los que se dividen en círculos en porciones proporcionales al valor que van representando, ¿no? Ahí podemos ver que se representan en función de porcentaje, ¿no? Para poder determinar qué parte del sector, ¿no? De ese círculo puede corresponder, ¿no? A ciertas variables, ¿no? Tienen una estructura circular, como ya lo hemos mencionado, representa un todo dividido en partes proporcionales, de acuerdo a lo que le corresponde en cada parte, ¿no? Tiene valores porcentuales, cada sector muestra digamos, su proporción respecto al total, pero lo hace, digamos, en porcentaje. La diferenciación por colores, ¿no? Utiliza distintas tonalidades para cada categoría, ¿no? Para hacerlo, digamos, la diferencia. Básicamente, cuando se habla de este tipo de gráficos, siempre, como por ejemplo, en el caso de los gráficos lineales, ¿no? Ahí, por ejemplo, si hemos hablado, lo que demarca siempre es una tendencia, ¿no? Si va creciendo o no. En el caso de los gráficos circulares, lo que permite es hacer una comparación entre los sectores, ¿no? Y uno puede determinar, de acuerdo al porcentaje, de acuerdo también al sector que está ocupando, cuál tiene un mayor, ¿no? Proporcionalidad dependiendo del porcentaje que le corresponde a cada sector del gráfico, del círculo, ¿no? Entonces, hacia eso se está determinando, ¿ya? Em, Gráficos, por ejemplo, se pueden representar de esta forma, ¿no? Y ahí podemos diferenciarlos a partir del color, ¿no? Y si ustedes denotan ahí, es mucho más fácil poder determinar quién tiene una mayor proporción, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se quiera evaluar o de qué se quiera ir comparando, ¿no?
podemos determinar quién es el que tiene una menor proporción, quién es el que tiene una mayor proporción, dependiendo de lo que se quiera estar evaluando a partir de este gráfico, ¿no? Entonces ahí encontramos, por ejemplo, el marketing, operaciones, desarrollo, ventas, administración, y cada uno corresponde a cierto sector, ¿no? Y ahí está determinado en su leyenda por colores, ¿no? Si vemos el azul oscuro, habla del marketing, hablan de operaciones, hablan de desarrollo, de ventas y finalmente de administración, ¿no? Ahí de repente podrían estar tomando quienes presentan una mayor problemática o de repente una mayor inversión y eso, ¿no? Y acá está justo lo que determina, ¿no? Este gráfico muestra la distribución del presupuesto anual, ¿no? De una empresa entre sus diferentes departamentos. Entonces, si vemos, por ejemplo, el mayor presupuesto lo llevaría, por ejemplo, el marketing, seguiría operaciones, luego desarrollo, luego ventas y finalmente administración. No, nos permite hacer una comparación justamente de cada estamento de la empresa de acuerdo al presupuesto, a quién le asignan un mayor presupuesto para cada uno de esos sectores, ¿no? Entonces, y ahí como lo menciona, ¿no? Permite visualizar rápidamente qué áreas reciben mayor asignación de recursos financieros, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la finalidad que tiene cuando se utilizan este tipo de gráficos circulares, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, una visualización inmediata, ¿no? Si podemos, es mucho más fácil tener una mirada, una visualización mucho más práctica, ¿no? De poder determinar y decir, ay, aquí esta tiene una mayor proporción dentro de este sector, ¿no? Independientemente de lo que se esté midiendo. Lo otro es una sencillez interpretativa. ¿Por qué? Porque hace fácil entender incluso para personas sin conocimientos de estadísticos avanzados, ¿no? Porque se puede entender a partir de ellos quién tiene una mayor proporción. Y finalmente, la representación proporcional muestra claramente qué porcentaje del total representa cada categoría, ¿no? Entonces, eso, digamos, básicamente serían sus ventajas en función de ese gráfico, ¿no? Eh, los histogramas, ¿no? Que tienen también un, este, una particularidad también, ¿no? Y que es lo que vamos a ir observando. Son representaciones gráficas, al igual que los otros dos, ¿no? Pero de frecuencia de variables continuas, ¿no? Si vemos los histogramas, son conjuntos de barritas, pero que van juntas, ¿no? Y que representan un grupo de intervalos, ¿no? Que se van determinando a partir de los datos o de la información que se obtiene. ¿No? Por eso dice, a diferencia de los gráficos de barra, los histogramas no tienen espacios entre las columnas, ¿no? Sino muestra la densidad de observaciones. ¿Por qué? Porque son a través de intervalos continuos, ¿no? Por eso acá nos hablan de intervalos continuos, agrupa datos en rangos consecutivos sin espacio entre ellos, la frecuencia de datos, ¿no? La altura representa la cantidad de observaciones de cada intervalo y la distribución estadística revela la forma, la dispersión y la tendencia central de los datos, ¿no? Yéndonos un poco más a la estadística, ¿no? Y si ustedes pueden observar, y hemos venido conversando de muchas cosas, ¿no? A partir, miren que vamos en la sesión 10, ¿no? Pero miren cuánto de temática y cuánto de manejo debe tener el docente de esta área, ¿no? Incluso me incluyo porque, miren, no solamente es un área que haya, a diferencia de otras áreas, ¿no? Que están direccionadas para esto, pero aquí tienes que saber un poco de gráficos estadísticos, tienes que conocer de aspectos de marketing, de publicidad, tienes que irte empapando de muchas cosas, ¿no? Porque a partir de eso es justamente las orientaciones que tienes que ir dando. Entonces, es una especialidad, digámoslo así, que tiene mucho por ir teniendo en cuenta y también nos exige a nosotros el ir conociendo y aprendiendo mucho sobre eso, ¿no? Bueno, algunos
algunos aspectos. Aquí el gráfico debería ser cerrado, ¿no? Es decir, no deberían haber estos espacios, ¿no? Porque los histogramas todos van juntos, como ya lo hemos dicho, porque, por ejemplo, el intervalo 18 a 25, aquí es de 26 a 35, de 26. Entonces todo debería ir justamente sin estos espacios que nos están marcando aquí, ¿no? Entonces, este histograma muestra, digamos, un intervalo de distribución de edades, ¿no? De una población de 268 personas, ¿no? Aquí lo que determina más o menos es que habrían entre 40 o 50 personas entre 18 y 25 años, ¿no? Y así se van haciendo este tipo de intervalos, ¿no? Entonces, eso permite identificar los rangos de edad y eso, teniendo en cuenta un histograma, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, revela distribuciones, ¿no? Porque hemos visto que lo hace a través de intervalos, muestra claramente si los datos siguen patrones normales, si son sesgados o multimodales, ¿no? Dependiendo de cómo se va presentando la información. Identifica valores atípicos porque permite detectar observaciones que se alejan significativa de la mayoría, ¿no? Dependiendo de esos intervalos y de la información que se puede encontrar, también podemos encontrar esas observaciones, ¿no? Visualiza densidad, es decir, que representa la concentración de datos en diferentes intervalos de la variable, ¿ya? Buenas noches, Sonia, buenas noches, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa ventaja en cuanto a lo que es un histograma, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de hacer un histograma? Porque este sí tiene ciertas limitaciones de la agrupación obligatoria, ¿no? Requiere que los datos se agrupen en intervalos, ¿no? Perdiendo muchas veces el detalle individual, ¿no? O sea, no siempre se puede usar este tipo de gráficos. Necesita trabajarse en función de intervalos, ¿no? La sensibilidad al intervalo, la apariencia puede cambiar significativamente según los intervalos elegidos y la interpretación puede resultar compleja para audiencias sin formación estadística, ¿no? Porque esto representa a través de intervalos y va teniendo eh, un tipo de interpretación en función de ello, ¿no? Entonces, la eficacia del histograma depende en gran medida de la selección apropiada del número y tamaño de intervalos, ¿no? De cómo se va a ir distribuyendo esos intervalos, ¿no? El gráfico de barras, ¿no? Que aparentemente siempre se podemos decir es muy parecido, similar al anterior, ¿no? Pero este no es como el anterior en función, digamos, de que en el histograma no pueden ir espacios, ¿no? Tendrían que ir todo junto para ir determinando justamente esas tendencias cuanto a la información, ¿no? En cambio aquí los gráficos de empleo, que también le llaman al gráfico de barras o gráfico de barras, comparan magnitudes entre diferentes categorías, ¿no? Mediante rectángulos de longitud proporcional al valor representado, ¿no? Que es justamente lo que presenta en este ejemplo. Su estructura, bueno, dice, puede orientarse de manera horizontal o vertical dependiendo del espacio y la cantidad de categorías a mostrar. La estructura rectangular porque utiliza barras, ¿no? De igual anchura, o sea, deben tener el mismo ancho para todo, pero diferente longitud, ¿no? El detalle está en la longitud, ¿no? Que puede ser diferente medida dependiendo de la información y de las categorías que se le pongan a cada uno, ¿no? Una organización categórica, porque cada barra representa una categoría distinta para facilitar la información, y una escala proporcional, ¿no? La longitud de cada barra es directamente proporcional al valor numérico, ¿no? Es decir, como datos, dependiendo de las categorías y cómo se van a ir distribuyendo, ¿no? Y así encontramos, por ejemplo, este es una barra, es también eh, digamos, un gráfico de barras, ¿no? Que está determinando, por ejemplo, las ventas, ¿no? O los distintos departamentos. Dice, este gráfico muestra la distribución del personal entre los diferentes departamentos de la empresa, ¿no? En de ventas, ¿no? En el caso, bueno, aquí debe ser 40, no es 4, ¿ya? Aquí ventas son 40, en el desarrollo más o menos 35, en atención al cliente
más o menos 32 y así, ¿no? Es decir, la distribución de personal que puede haber en cada departamento de la empresa, ¿no? Cuando hablamos de departamento de cada empresa, hablamos de digamos, de las oficinas o de cada grupo, ¿no? Que puede ver el de ventas, el de desarrollo, el de atención al cliente, el de marketing, el de recursos humanos, el de administración, ¿no? Función de todo ello, ¿ya? Y permite, pues, poder tener una visualización mucho más, ¿no? Si bien es cierto, puede servirnos para comparar, ¿no? Porque ustedes, en algunos casos, puede servir, pero el tema justamente de ello es que el gráfico que, digamos, se presta a una mayor interpretación a la hora de comparar son los gráficos circulares, ¿no? Incluso en las preguntas que hace el ministerio, ¿no? Hay tres puntos que hay que tener en cuenta. Que, por ejemplo, para presentar información, consideran el de barras, ¿ya? Para hacer evolución, tendencias, el gráfico de líneas, que es justamente el que hemos visto. Y en el caso del gráfico circular, ¿no? Nos sirve para comparar. Y eso se lo refiero porque en los casos que vamos a ir viendo, justamente las respuestas están orientadas justamente a esos aspectos y puntos que les estoy mencionando, ¿no? Eh, La ventaja de los gráficos en la comparación, porque si bien es cierto, puedes ir tú determinando eso, ¿no? Es intuitivo porque es fácil de entender, ¿no? Si nosotros vemos las barritas y de acuerdo a determinado valor que pueda tener, ¿no? Es muy fácil de entenderlo. Una escala precisa permite apreciar con exactitud las diferencias numéricas entre categorías, ¿no? Porque ahí nos permite ver qué barrita tiene mayor datos, ¿no? O podemos ir comparando. En este caso, por ejemplo, qué departamento de esa empresa tiene más trabajadores, ¿no? O más personal, ¿no? Podemos determinar. La versatilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque admite una orientación horizontal o vertical, ¿no? Nosotros vemos los gráficos, por ejemplo, el de barra de manera vertical, pero ahí está de manera horizontal, ¿no? Bueno, la fácil comparación que ya hemos visto y todos esos aspectos que son importantes cuando se hace un gráfico de barras, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, algunos consideran que son débiles en tendencias temporales porque no muestra bien la evolución de datos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque está para categorías y determinando eso. Para hacer una evaluación en cuanto a una evolución de datos, ¿no? Sería mejor un gráfico de líneas, ¿no? La saturación con muchas categorías pierde eficacia con más de 10 o 12 categorías. O sea, no se recomienda para cuando se tiene demasiadas categorías y se quiere representar en un gráfico, ¿no? No muestra correlaciones porque no visualiza bien las relaciones entre las diferentes variables, ¿no? Que pueden determinar justamente en esas categorías y cómo puede haber esas correlaciones entre ellas. Entonces, para datos temporales o correlacionales entre las variables, es mejor considerar otro tipo de gráficos, ¿no? Para ello. ¿Para qué nos puede servir un gráfico de barras? Sobre todo para presentar más que todo la información, ¿no? Y poder visualizarla desde un aspecto más gráfico y que se pueda entender a partir de ese gráfico, ¿no? Teniendo en cuenta las categorías que puedan considerarse a cada uno de ellos. Y aquí llegamos justamente a este tipo, que no es, digamos, un gráfico, sino más que todo es un diagrama y se llama el diagrama de Pareto, ¿no? Y este es una mezcla, digamos, entre lo que es el gráfico de líneas, ¿no? Y el histograma, ¿no? O el gráfico de barras, en algunos casos. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, para ordenarlo de mayor a menor, o en todo caso, de menor, o de mayor a menor, o de menor a mayor, ¿no?
Y esto porque se basa en un principio, ¿no? De 80-20, que habla que aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. ¿Qué determina justamente ellos en este gráfico? En este gráfico lo que van identificando son algunas situaciones, algunas problemáticas que puedan encontrarse a partir de una variable y los van ordenando por prioridad, ¿no? Por ejemplo, algunos defectos que puedan determinar a partir de lo que puedan encontrar en un negocio, ¿no? O algunas dificultades y los van priorizando, ¿no? Para determinar cuál es el mayor problema o incidencia que puedan tener. Esto a través de, bueno, mencionan barras ordenadas porque las categorías se presentan en orden, ¿no? Descendentes según la frecuencia, ¿no? O también en forma ascendente, que también puede ser. Una línea acumulativa muestra el porcentaje acumulado para identificar el punto de inflexión y el principio de 80-20, ¿no? Que ayuda a identificar los pocos vitales frente a los muchos triviales, es decir, el lo que menciona justamente aquí, ¿no? Que el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas, ¿no? Y hasta eso justamente lo determina. Un diagrama de Pareto se puede presentar de esta forma, ¿no? Determinando, pero aquí justamente le falta el eh, ese gráfico de líneas, ¿no? Donde determina cada punto de inflexión que puede encontrarse en cada uno de esos datos, ¿no? Y hacia eso justamente es en el siguiente ejemplo. Miren, este es un gráfico de Pareto, ¿no? Vemos el gráfico de barras que está ordenado de forma descendente, ¿no? De mayor a menor. Y justamente está el gráfico de líneas, ¿no? Y ahí está determinado de acuerdo a categorías, ¿no? Categoría uno, categoría 2, 3. Este es un gráfico de barras, conjuntamente con un gráfico de líneas, ¿no? Y si ustedes observan, en la parte izquierda está la información en función del tiempo, ¿no? Pero en la parte derecha está en función del porcentaje. Y ese porcentaje está en función de este gráfico de línea, mientras que el tiempo está determinado por justamente las barras, ¿no? Entonces, justamente hay esa combinación de información y de datos que luego vamos a encontrar en algunos casos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este diagrama? La priorización eficaz. ¿Por qué? Porque identifica claramente los problemas o causas de mayor impacto, ¿no? Y los va ordenando para determinar cuál es el que tiene una mayor incidencia. Un enfoque estratégico, porque dirige la atención y recursos hacia los factores más significativos y mejora la toma de decisiones, ¿no? Porque proporciona evidencia visual para las intervenciones de mayor impacto. El diagrama de Pareto es especialmente útil en la gestión de calidad y mejora continua de los procesos empresariales, ¿no? Así que es lo que de aquí vamos a ver justamente con algunos casos, ¿ya? Bueno, casos de éxitos en el empleo empresarial es que a través de estos gráficos se pueden hacer reportes, ¿no? Tener un control de calidad, porque por ejemplo se puede usar estos diagramas de Pareto para ir determinando y poder corregir algunos errores o causas de defectos que se puedan encontrar y el análisis de desempeño, ¿no? Y es porque los gráficos, por ejemplo, de línea, permiten ver esa evolución, ¿no? En mejoras, indicadores de clave de rendimiento empresarial que se puedan tener, ¿no? Consejos para elegir un gráfico es primero identificar el tipo de variable, ¿no? Porque para variables cualitativas se usan gráficos circulares o de barras, para cuantitativas se consideran histogramas o gráficos de línea. Se define el mensaje principal, es decir, qué se quiere mostrar a través de esos gráficos, ¿no? Si se quieren hacer tendencias, si se quieren hacer comparaciones, si se quieren hacer distribuciones o proporciones. Entonces, dependiendo de lo que se quiera dar como mensaje, es que se van seleccionando justamente el tipo de gráfico que se va a hacer. Considerar la audiencia, ¿no? Para las audiencias no técnicas se optan gráficos simples y directos, y para otros
De repente que tengan un mayor conocimiento, otro tipo de gráficos, ¿no? O sea, es, digamos, algunas sugerencias que da. Y se evalúa también la cantidad de datos, de información, ¿no? Si tienen muchas categorías, por ejemplo, se evitan gráficos circulares, ¿no? Hay series temporales extensas que se prefiere mejor hacer esos gráficos de línea, ¿no? Para ir determinando la evolución o en todo caso haciendo para esas tendencias que tienen en función de esas variables, ¿no? Entonces, la selección adecuada del tipo de gráfico potencia significativamente la toma de información, ¿no? O de decisiones informadas. ¿Por qué? Porque a partir de la selección de este tipo de gráficos, yo voy a poder interpretar de mejor manera la información que recibo y se puede tomar una mejor decisión, ¿no? Eh, los gráficos estadísticos bien diseñados transforman datos complejos en información accesible, ¿no? Revelando patrones ocultos, ¿no? Si a veces la información está de repente en tablas, ¿no? No la puedo de repente interpretar de la mejor manera, pero ya cuando lo traslado a un gráfico, ¿no? Es mucho más sencillo y se puede apreciar eh, comparaciones, se pueden hacer tendencias y dependiendo de la información que se quiera ir mostrando, ¿no? Y por último, como dice ahí, recuerda que el mejor gráfico no es el más complejo, sino el que comunica un mensaje con mayor claridad y precisión, ¿no? Entonces, hay algunas conclusiones y recomendaciones en función de los gráficos, ¿no? Muy bien, vamos a ir al siguiente. El primer caso es uno que ya hemos visto en algunos, por ahí ya lo hemos mencionado, pero justamente lo tomo porque justamente nos habla de los gráficos, ¿no? Así que vamos a ir recordando y a ver si ustedes recuerdan, ¿no? En función de esto. Y aquí justamente con una mayor precisión porque justamente hemos hablado de ellos, ¿no? Y aquí nos presentan lo siguiente, ¿no? Dice, los estudiantes están haciendo uso de una hoja de cálculo para procesar información de una encuesta que aplicaron a 100 personas. Ellos desean elegir un gráfico que les permita comprar rápidamente las preferencias que tienen los varones y los tres prototipos que mostraron. A continuación, se presenta una tabla con la información recolectada. Según el propósito de los estudiantes, ¿cuál de los siguientes tipos de gráficos estadísticos es más pertinente para representar la información? Aquí no es para comprar, sino que les permita comparar aquí. Aquí es comparar, ¿ya? Aquí es comparar, no es comprar, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta es básicamente digamos, ¿qué es lo que nos permite representar la información? ¿Ah? Lo que tienen que ustedes ver, mire, si bien es cierto, acá nos dice comparar rápidamente las preferencias, ¿ya? Pero la pregunta no dice comparar. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuál de ellos es más pertinente para representar la información. Si nosotros nos ubicamos, y si bien es cierto, lo que ustedes han marcado para comparar, sí es el circular, ¿cierto? Sí es el circular. El circular sí es para comparar. Pero no nos están pidiendo para comparar. Mire, si bien es cierto acá nos dice que procesan la información en una encuesta que aplicaron a 100 personas, ellos desean elegir un gráfico que les permita comparar rápidamente las preferencias. Hasta ahí nosotros podríamos decir, ah, sí es el circular, porque acá nos está diciendo comparar. Pero cuando te lanzan la pregunta no pide que sea un gráfico para comparar, sino dice, ¿cuál de los siguientes tipos de gráficos estadísticos es más pertinente para representar la información? ¿Cierto? Entonces, para representar la información, no es el circular, no es el lineal, sino más bien es justamente el de barras, porque con ese es el que se va a presentar la información.
¿no? Justamente lo que decía Patricia y Man, y esto. Esto sí nos puede sacar un poco de, a ver, del juego, como se dice, ¿no? O de la pregunta, porque acá sí nos dicen comparar, pero nosotros tenemos que leer qué es lo que nos están pidiendo en la pregunta. Y en la pregunta lo que piden es representar la información. Por eso es que justamente la respuesta es la A, ¿ya? Porque con esto de barras justamente se representa ese tipo de información. En este caso eran las preferencias por los prototipos, ¿no? Las mujeres que preferían 18 el prototipo uno, 22 el prototipo 2 y 10 el prototipo 3 que hacen un total de 50, ¿no? En el caso de los varones, 14, 16, 20 que hacen también un total de 50, en un total al final de 100 encuestados o entrevistados, ¿no? Que es justamente lo que han recogido información. ¿Ya? Muy bien. A ver, la siguiente. Dice, un equipo de estudiantes desea representar gráficamente la información recogida y procesada del total de clientes entrevistados. Uno de los propósitos es comparar los resultados de aceptación del producto según los niveles educativos alcanzados por los entrevistados. ¿Cuál de los siguientes tipos de gráficos estadísticos es pertinente para lograr dicho propósito? ¿Cuál es el propósito? Es comparar los resultados. Ja, ahí sí nos está diciendo que se necesita comparar, ¿no? Aquí sí nos está diciendo que es comparar. No, no como la pregunta anterior. Aquí sí nos está indicando justamente el propósito, que es justamente comparar los resultados. Y aquí sí sería el gráfico circular. ¿Ya? Aquí sí sería el gráfico circular, ¿no? Para poder tener en cuenta justamente eso, ¿ya? Miren cómo ha cambiado y cómo ha variado el tipo de pregunta, ¿no? Aquí sí dice el propósito, comparar, pero en el anterior decía, en el texto decía comparar, pero en la hora de la pregunta decía para presentar los resultados, ¿no? Entonces, ahí había que analizarlo un poquito más, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente. Y este es un gráfico de Pareto. Miren, este sí es un gráfico de Pareto y aquí está determinado esto, ¿no? Dice, a continuación se presenta la gráfica correspondiente a los tipos de defectos identificados en empaques de cartón utilizado para las tortas de una empresa de pastelería. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una interpretación correcta de la gráfica presentada? A. 74 defectos corresponden al material y al corte. B. El 79% de los defectos corresponden a la impresión. Y C, 12 defectos corresponden al corte que representa el 90% del total. La pregunta es, ¿cuál de esas alternativas es una interpretación correcta de la gráfica presentada? Y en esta gráfica, justamente, si ustedes observan cómo está representado, dice, miren, cantidad de defectos. Y está determinado de 0, 10, 20, 30, 40, hasta el 70. Y en la parte derecha encontramos los porcentajes, ¿no? Que parte justamente de 0 hasta 100. Y esto es el porcentaje acumulado. Y aquí podemos ir determinando, ¿no? En función de que los tipos de defectos que se encuentran son en material, en la impresión, en el corte y en el armado. A ver. ¿Cuál sería la respuesta correcta para este tipo de interpretación? A ver, de este gráfico. A ver, la B menciona. A ver, vamos a ver si es correcto, ¿ya? Si nosotros analizamos y decimos por acá, miren, dice 74 defectos, ¿ya? Corresponden al material y al corte. El material, que es esto, y el corte, ¿cierto? Que está aquí.
dice 74. Justamente miren este de acá. Vamos a resaltarlo, ¿ya? Vamos a ver por acá. Ya. Dice, 74 defectos corresponden al material y al corte. Vamos a ubicar. Este es el material y este es el corte. ¿Ya? ¿Cuántos defectos hay en el material? Porque hay que también interpretar los gráficos. ¿Ya? Dice 62, miren. Y el corte dice 12. ¿Ya? La pregunta, ¿entre el material y el corte hace 74? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Porque aquí, sí, cierto. Ya. Entonces, esta es una posibilidad de respuesta y de interpretación correcta. Porque me está indicando que 74 defectos, y recuerden que esto es la cantidad de defectos. Esta barrita son 62 y esta barrita son 12. Entre los dos, ¿cuánto suman? Suman justamente 74. Entonces, esta es una posibilidad de interpretación correcta. Vamos a ver la que ustedes han mencionado y dice la B. Y la B justamente dice 79. Ya, voy a utilizar otro gráfico aquí, ¿ya? Para diferenciarlo. Mire, ustedes le han puesto 79, ¿ya? Pero a ver, dice, 79 de los defectos corresponden a la impresión. Si bien es cierto, la impresión está acá. Espérense, vamos a hacerlo bien en el gráfico. Ahí, ¿ya? La impresión nos dice ahí 79. Pero recuerden un detalle, que el siguiente, que es esto, miren, dice frecuencia acumulada, ¿ya? Los diagramas de Pareto trabajan en función de diagramas de porcentaje acumulado, ¿ya? Y entonces aquí hay un detalle, que este 79% no corresponde solo a la impresión, sino corresponde, miren, parte del 60 hasta el 79. ¿Qué quiere decir? Que este 79 corresponde a los defectos en el material y a la impresión. O sea, este 79 no está solito, no solamente corresponde al defecto de impresión, sino corresponde justamente a estos dos, porque se trabaja en base a un porcentaje acumulado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 79 está abarcando en el material y en la impresión. Si yo digo el 90% de los defectos, ¿qué quiere decir? Que está abarcando en el material, en la impresión y en el corte. Si decimos el 100%, si decimos el 100%, estamos hablando de que está cubriendo todos los defectos. Entonces estamos hablando del defecto en el material, en la impresión, en el corte y en el armado. ¿Me entienden? ¿Y esto por qué? Porque los porcentajes que se están viendo en esta parte es un porcentaje acumulado. Es para todas las representaciones que se hagan en función de este diagrama de Pareto, son frecuencias acumuladas. Entonces, cuando a mí me hablan del 79%, no me están hablando solo de que el defecto es la impresión, sino que es justamente del material y de la impresión. Si me hablaran del 90%, me hablan del material, de la impresión y del corte. Y del 100% me hablan de todos los defectos. ¿Ya? Entonces, esta no sería. La siguiente dice, 12 defectos corresponden al corte, que representa el 90% del total. A ver, aquí un detalle. 12 defectos representan al corte, es cierto. En el corte hay 12 defectos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema?
que dice que representa el 90% del total. El 12 no representa el 90%, porque hemos dicho que esto es una frecuencia acumulada. Y ese 90% ¿a quién corresponde? Corresponde al material, corresponde a la impresión y corresponde al corte. Entonces, este 12, si bien es cierto, sí corresponde al corte, pero el 90% no corresponde solo al corte, sino corresponde a todos estos tres. Entonces significa que ese 90% representa la suma de estos tres datos, de 62 y 12, que serían 74, más 20 serían 94. Es decir, 94 defectos corresponden al 90%. ¿Ya? Entonces, este 90% corresponde no solamente a esto, sino justamente a los tres, lo que les venía diciendo justamente del anterior. Entonces, la respuesta aquí es la alternativa A. Los 74 defectos corresponden al material y al corte. ¿Ya? Por eso les decía aquí sí hay que analizar un poquito porque este gráfico de Pareto tiene, digamos, varios datos e información y hay que analizarlo justamente desde ese aspecto. ¿Ya? Muy bien. Preguntas antes de pasar, porque aquí de repente por ahí les ha quedado alguna duda, algo de repente eh, que no les haya quedado claro. Y, a ver, por ahí de repente alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿ya? Si es así, lo pueden ahí escribir en el chat, ¿ya? Pero recuerden, cuando se habla del diagrama de Pareto, estos porcentajes es de frecuencia acumulada. Es decir, si ustedes ven un dato aquí, no es que corresponda solo a esto, sino corresponde a todo lo que viene, digamos, desde atrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 79 decíamos que es el defecto del material, de la impresión. Si hablamos del 90% es del material, la impresión en el corte. Y si es del 100% es de todo, ¿no? El material, la impresión en el corte y en el armado, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta. Entonces aquí la respuesta justamente es la alternativa, ¿ya? Por ahí si tienen alguna pregunta, por ahí la pueden ir haciendo, ¿ya? Y las absolven, ¿ya? Así que vamos a continuar con la siguiente. A ver, la anterior, mire, la anterior es un gráfico, ¿ya? Que es justamente el gráfico de Pareto. Aquí nos presentan una tabla, ¿ya? Y es justamente la tabla que origina justamente ese diagrama de Pareto, ¿ya? ¿Qué es lo que dice en este caso? Dice, una empresa ha identificado fallas en el proceso de producción que están generando defectos en el producto final. Se desea realizar el análisis mediante un gráfico de Pareto y se ha iniciado con la elaboración de la siguiente tabla. Dice, fallas en el proceso de producción, ¿no? Del 15 de julio del 2018. ¿Y qué dice? Dice, en el proceso de ensamblaje, 81, que corresponde a una frecuencia del 55% y una frecuencia acumulada del 55%, porque aquí empieza. En el acabado, son 33, que corresponde al 22%, que corresponde a una frecuencia acumulada del 77%. En la máquina 5A, 15, 10%, 87% en frecuencia acumulada. En el traslado del producto 10, frecuencia 7%, frecuencia acumulada 94. En el embalado del producto 7, porcentaje 5 y 99% en la frecuencia acumulada. Y en el etiquetado del producto 2 frecuencia 2 y el porcentaje del 1% y del 100. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Quiere decir la cantidad de veces, ¿no? De estas fallas. Para el ensamblaje fueron 81 veces que se presentó, a eso se está refiriendo, ya para clarificar. En el etiquetado, ¿cuántas veces se presentó esa falla? Dos veces, ¿no? Y eso representa el 1% y en su frecuencia acumulada es el 100%. Considerando la información registrada en esta tabla, ¿cuál de las siguientes informaciones es correcta? Dice.
el 10% de unidades del producto tiene la falla 3, el 77% del total de las fallas registradas corresponden a las fallas 1 y 2, o el 94% de las fallas en el proceso de producción corresponden a la falla 4. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de estas siguientes afirmaciones es correcta? ¿Ya? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, Mari dice la B. Muy bien, ya tenemos una respuesta. A ver, ¿quién más nos da su respuesta? Aparte ya del que nos ha dado, en este caso, Mari. A ver, Bartolomé también apoya esa respuesta y dice que también es la B para él. Bien, Sonia también, la B. ¿Quién más? ¿Quién más nos dice por ahí? Esta es mi respuesta. Vamos a ver. ¿Quién más? Ya, muy bien. A ver, vamos a analizar porque la idea es poder analizar y llegar a una conclusión, ¿ya? En este caso, para determinar cuál es la afirmación correcta, ¿ya? Ellos, Mari, Bartolomé y Sonia, me indican la alternativa B, ¿ya? Gracias también por su aporte. A ver, dice, el 10% de unidades del producto tiene la falla 3, ¿ya? A ver, si vemos, la falla 3 justamente es esta, ¿no? Dice el 10%, ¿cierto? Vamos a ubicarlo hasta acá, ¿ya? Esa sería la primera, dice, el 10% de unidades del producto tiene la falla 3. Vamos a ver de aquí por qué no es esa la alternativa, ¿ya? El 77% del total de perdón, del total de fallas registradas corresponden a la falla 1 y 2. A ver, aquí entendamos algo, ¿ya? Que esto es una frecuencia acumulada, ¿no? Ahí vamos a recordar un poco el tema de estadística, ¿no? ¿Cómo funciona esto de las frecuencias acumuladas? Y es que este 55%, que es el inicio, justamente va ahí. Cuando hacemos el tema de frecuencia acumulada es 55% más la suma de ese 22%. Entonces, 55% más 22% nos da el total de 77%, ¿no? Que justamente es este resultado de acá. Entonces, de ahí 77% más el 10%, el 87. 87 más 7, 94. 94 más 5, 99. Y 99 más 1, 100%. O sea, cuando hablamos de la frecuencia acumulada, el último datito que está aquí nos tiene que dar 100%. Si no nos da 100%, algo por ahí hemos hecho mal o hemos sumado mal. Pero aquí tiene que darnos 100%. Y si ustedes suman todo esto, aquí sería el 100%, ¿no? Del total de la frecuencia. Y aquí es de la frecuencia acumulada. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en esta parte, ¿ya? Entonces, dice, el 77% de las fallas registradas corresponden a la falla 1 y 2. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque si vemos esta frecuencia acumulada es hasta el 77%. Y cuando hablamos de frecuencia acumulada, estamos determinando que no solamente es en el acabado, sino es la suma de estos dos. Entonces, ese 77% sí corresponde a la falla 1 y a la falla 2, ¿ya? El 94% de las fallas en el proceso de producción corresponden a la falla 4. Y si nosotros vemos acá, la falla 4, a ver, ya, la falla 4 es justamente esta de acá, ¿no? Ahí más o menos. Nos habla así del 94%. Pero, ¿dónde se encuentra justamente ese porcentaje? Se encuentra aquí, en la frecuencia acumulada. ¿Y qué significa? Que no solamente es la falla 4, sino que este 94% corresponde a la falla 1, a la falla 2 y a la falla 3.
y a la falla 4 específicamente también, ¿no? Entonces, por eso sería un total de 94. No es que solo corresponde al 94%, sino que ese 94% corresponde justamente a todas las cuatro fallas que tiene. Si fuera el 7%, ahí sí podríamos decir que se refiere solo a la falla 4. Pero como en este caso está tomando el dato de la frecuencia acumulada, corresponde justamente a todos estos. Por eso esta respuesta no sería la verdadera, ¿no? O no sería la correcta. En este caso, sí es correcto la B. ¿Por qué la A no lo es? A ver, porque ustedes dirían, pues, ¿no? Algunos de repente por ahí dice, pero ¿por qué la 3 no es? Si acá me está diciendo que el 10% de unidades, y está hablando del 10% de esto, del producto tiene la falla 3. Porque hay un detalle, pues. Si ustedes ven las fallas, acá dice, ¿cuál es la falla? En el proceso de ensamblaje, en el acabado, en el traslado, en el embalado, en el etiquetado. Aquí se está refiriendo a la máquina, pero no está hablando de qué falla es la que está teniendo en la máquina. En cambio, en el otro está hablando de los procesos. Y aquí habla fallas en el proceso. O sea, y está hablando en este proceso de ensamblaje, del acabado, del traslado y eso. Ahí no está hablando de ningún proceso, está hablando de la máquina. Por eso es que la alternativa A no es la correcta, ¿no? Por eso, porque no está hablando de una falla en el proceso, está hablando de una falla en una máquina. En los demás, si menciona, si ustedes ven, sí habla de los procesos, ¿ya? Por eso es que la respuesta no es la A, sino en este caso, la afirmación correcta es la B, ¿ya? Por eso es que la alternativa no es la respuesta, ¿ya? Para algunos que de repente por ahí se quedaron con la duda, la A, ¿sí será? ¿No? Y esto, por eso es que no es la alternativa A, ¿ya? Muy bien. Listo, vamos con la siguiente, ¿ya? Si tuvieran por ahí alguna pregunta, alguna duda, no dude, valga la redundancia, en hacerla, ¿ya? Si tienen alguna consulta o algo, o digan, profesor, esa no es la verdad, no es esto, el otro, ¿no? Y ahí debatimos un poquito, ¿ya? Así que si ustedes tienen también sus puntos de vista, ahí lo pueden escribir, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Así que ahí vamos analizando cada uno de estos casitos, ¿ya? Muy bien. A ver, la pregunta 5, ¿no? Que justamente también nos presenta una tabla. Dice, un equipo de estudiantes busca conocer la evolución de las ventas, ¿no? Que ha tenido su producto en los últimos 6 meses. A continuación se muestran los registros de las ventas mensuales. En junio vendió 300 unidades, en julio 280, en agosto 250, en septiembre 280, en octubre 300 y en noviembre 310. ¿Qué gráfico estadístico es pertinente para mostrar la evolución de la cantidad de productos vendidos en los meses indicados? Gráfico de líneas, gráfico circular o histograma. ¿Cuál será para poder mostrar la evolución de la venta de esas unidades? Y por ahí hemos mencionado, ¿no? Y hemos hablado de qué se trata, ¿no? Cuando queremos ver si ha habido un crecimiento o en qué momento se vendió menos, en qué momento se vendió más, ¿no? En este caso hablando de los meses, ¿no? En qué mes se vendió más, en qué mes se vendió menos y todo, o si fue creciendo, ¿no? Así es, ¿no? A ver, Mari, Sonia, Patricia, Bartolomé, ¿no? Muy bien, el gráfico de líneas, ¿no? Eso, digamos, es el gráfico estadístico más pertinente para poder mostrar esa evolución, ¿no? En cuanto a las compras o las unidades que se han vendido en los meses que están determinados, ¿no? De junio a noviembre, ¿ya? Listo. Ahí creo que no hay mayores dudas con respecto a esto. Muy bien. Vamos a la siguiente, ¿ya? Con el siguiente cuadrito. Dice, un equipo de estudiantes ha validado su producto mínimo viable.
y según los indicadores de sus métricas clave, ha registrado 200 Early Adopters, ¿no? Que son los primeros clientes en este caso. Buenas noches, Jos Farfán. ¿Quiénes adquirieron un producto, ¿no? O sea, los primeros clientes, hablando de estos 200. Ahora los integrantes del equipo se disponen a identificar cuántos de estos primeros clientes recomendarían el producto. Por ello, procedieron a recoger esta información a continuación. Se presenta la información recogida en esta tabla, ¿no? O en la siguiente tabla. ¿Qué dice? Recomendaría el producto y el otro es sexo, si es mujer o si es varón. Si recomendaría, ya lo recomendó en el caso de las mujeres 50 y en el caso del varón 80. Es muy probable que lo recomiende 15 mujeres, 25 varones. Es probable que lo recomiende 20 mujeres, 5 varones, ¿no? O sea, en esa información. ¿Qué quiere decir? Que 20 mujeres probablemente recomienden el producto, a eso se están refiriendo, ¿no? Y 5 varones respondieron que probablemente lo recomienden, ¿no? Es poco probable que lo recomiende. 5 mujeres, 0 varones. En total hacen 90 mujeres y un total de 110 varones, que a la suma hacen 200, que justamente son los 200 early adopters que están considerando en esta entrevista o encuesta que han recogido, ¿no? De información. La pregunta es, tres estudiantes ofrecen sus interpretaciones de los valores obtenidos. ¿Cuál de ellas es correcta? Armando dice, el 15% de los que muy probablemente recomiendan nuestros productos son mujeres. Brenda dice, el 40% de los early adopters son varones que ya recomendaron nuestro producto. Y Teófilo dice, es poco probable que el 5% de los early adopters recomienden nuestro producto. ¿Cuál de esas respuestas es la correcta? Aquí sí los dejo que lo analicen porque les va a tomar un poquito más de tiempo. ¿Ya? Vamos a... Me dan su respuesta. Ya les voy a dar unos minutitos ahí para que esto... A ver, ya tengo una respuesta. Mari dice que es la B. A ver, ¿quién más por ahí nos da su respuesta? ¿Está de acuerdo con Mari? ¿No está de acuerdo? ¿O tiene otra alternativa? Vamos a ver. A ver, ¿qué dice? A ver, vamos a ir utilizando algo bien sencillo para esto. A ver, Mari dice la C, ¿no? Es Mari con I griega y Mari con I latina, ¿no? Una dice B y la otra dice C. Vamos a analizar cada uno de estos datos, ¿ya? Porque siempre es importante, ¿no? Mire, como nos hablan aquí de porcentajes,
¿no? Dice, el 15% de los que muy probablemente recomienden nuestros productos son mujeres, ¿ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar en qué categoría, ¿no? De acuerdo a estas, digamos, preguntas que están haciendo. Entonces dice, el 15% de los que muy probablemente, ¿no? Recomienden nuestros productos son mujeres. Dice el 15%, ¿ah? Entonces, mire, muy probablemente está ubicado acá, dice, muy probable que lo recomiende, ¿no? Porque aquí dice es probable, pero la consigna aquí dice muy probablemente recomienden nuestro producto. Entonces, sería en esto. ¿Qué dice? Que la mujer son 15, ¿cierto? Pero acá dice 15%. Podría ser, pero acá está en unidades, no está en porcentaje, ¿cierto? Entonces, podría ser que no sea la respuesta porque aquí está hablando de cantidades y aquí de porcentaje. Pero si queremos salir de dudas, si eso no es, lo que podemos aplicar es una regla de tres simple, nada más. Recordemos que estos son 15, ¿no? De mujeres y esto tendría algún porcentaje en función de todo lo que representa, ¿no? Entonces, yo podría decir, ¿cuántos son en total? Son 200, ¿no? 200. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a verlo por acá, a ver el texto. Acá voy a hacerlo en 20, a ver. Ya. 200, ¿no? Que eso, si quiero, corresponde al 100%, que sería, digamos, el total de todos los encuestados o registrados en este caso, ¿no? Entonces, acá me están diciendo que muy probablemente es el 15, ¿no? Entonces, eso yo tendría que hallar el porcentaje y esto es una regla de tres simple, ¿no? Si yo quiero una regla de tres simple, ¿no? Entonces, fácilmente o simplemente voy a decir X, ¿a qué es igual? ¿No? Mari dice corrección. Ya, no hay problema, no hay problema, no hay problema, ¿ya? ¿Qué sería si yo quiero hallar X, ¿no? Es una regla de tres simple, ¿no? Para poder hallarlo. Simplemente sería 15% sobre 200, ¿no? O sea, si yo quiero dejar esto, debería decir 15 por 100, ¿no? Y acá voy a escribir 200, ¿no? Algo así. Esa sería la regla. Entonces, aquí yo puedo simplificar los ceros y me queda 15 por 1 entre 2, porque recuerden que eso es una multiplicación y puedo simplificar esos ceros. Entonces me quedaría 15 por 1 entre 2, que equivaldría al 7,5%, ¿no? O sea, la mitad de 15, hablando con decimal. Y acá me está diciendo que eso representa el 15%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa no es la respuesta correcta, ¿cierto? Porque aquí me sale el 7,5%. ¿Por qué 15 por 1 sobre 2? ¿Por qué? Porque yo simplifico estos dos ceros, pues, ¿no? Porque es 100 y es 200. Puedo hacer eso. Entonces, me quedaría 7,5%. Entonces, ya tendría eso y ya no sería esta la respuesta. Vamos a ver la siguiente y es la B. Dice, el 40% de los early adopters son varones que ya recomendaron nuestros productos. Dice, ya recomendaron. Ah, entonces me ubico acá. Ya lo recomendó, dice, ¿no? Entonces, varones representa el 80, ¿no? Y hago lo mismo, ¿no? Mire, acá puedo, bueno, voy a editar esto y voy a cambiar 80, ¿no? Acá le voy a poner también lo mismo. Vamos a editar esto. Ahí está. Y le voy a poner 80. Entonces, sería 80 por 100 sobre 200. Y fíjense que aquí, ya si yo hago esto, me va a dar de resultado. Elimino los dos ceros, no. Elimino los dos ceros y me queda 80 por 1, que es 80. Entre 2
me quedaría el 40. ¿Qué 40? 40%. ¿No? Porque estamos hallando el porcentaje. Recuerden que este valor de la X es hallar el porcentaje de 80. Entonces, si vemos aquí, ¿no? Si vemos aquí, la respuesta sería justamente esta. ¿Por qué? Porque el 40%, que son los 80 varones, es el resultado de esto. Entonces, el 40% de los early adopters son varones, ya, varones, que ya recomendaron nuestro producto. Y justamente los 80 representan el 40%, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Una regla de tres simple para hallar el resultado. Si queremos representar esto, podría ser, dice, es poco probable, pues ya hallamos la respuesta, pero bueno, de todas maneras, no está de más que podamos comprobarlo, ¿no? Es poco probable, dice, que el 5% de los early adopters recomienden nuestro producto. Es, a ver, es poco probable. Ah, ya, está aquí, ¿no? Dice, eh, es poco probable que el 5% de los early adopters recomienden. Bueno, no habla de hombres ni de mujeres, solamente habla del 5%. Entonces sería la suma de todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos el 80 por el 5, sería 5 por uno, porque estos dos se van a simplificar, y 5 por uno es 5 entre 2 sale 2,5, ¿no? Entonces, igual, no sería el resultado de esto, ¿no? Así que esa no sería la respuesta, ¿no? Tendría más bien otro porcentaje. Estos números que aparecen no son porcentajes, son unidades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí hay 50 mujeres que ya lo recomendaron y aquí 80 varones que ya lo recomendaron. A eso se refiere. No está en porcentaje, porque para que esté en porcentaje debería haber alguna indicación o en todo caso el símbolo del porcentaje. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos hallar el resultado de esto, ¿no? Que sería la respuesta, en este caso, la alternativa B. ¿Ya? Muy bien, listo. ¿Preguntas? De repente por ahí algunas, no sé, ¿ya? Yo les leo ahí a ver eso, ¿ya? Muy bien, vamos con la siguiente, a ver. Dice, después de que un equipo de estudiantes puso en marcha su emprendimiento, recogieron información respecto a la evolución de las ventas de su producto en el periodo de un semestre. Ahora desean representar dicha información mediante un gráfico. Los datos corresponden a un determinado grupo de clientes que adquirieron el producto durante los meses de dicho semestre. ¿Cuál de los siguientes gráficos estadísticos es más pertinente para efectuar esa representación? Miren que aquí la pregunta es distinta, ¿ya? Miren que aquí la pregunta es distinta, ¿ya? A, diagrama de Pareto. B, gráfico de líneas. O C, gráfico circular. John García, a ver, dice la B. Ya. Patricia Rivera, la A. Ya. Mm, ya. A ver, ¿alguien más con su respuesta la está pensando? Sonia, la B dice. Ya. Muy bien. Vamos a vamos a hacer una comparación entre justamente ese primer caso y esta otra situación, ¿ya? Voy a tratar, a ver, voy a ver si es que puedo traer esta pregunta para acá. A ver, la voy a jalar por acá. A ver, y puedo hacer una comparativa con esos dos, ¿ya? A ver, voy a ver si puedo hacer esto. Vamos a cerrar acá. Voy a hacerlo más pequeño. Ahí está. Un poquito. Ya mucho. Ahí. Ya. Listo.
ahí para hacer una comparación, ¿ya? Porque aquí sí he tenido respuestas de todo, ¿ya? De A, la B y la C, de todo, ¿ya? Así que vamos a hacer una comparación justamente entre las dos preguntas que más o menos han sido parecidas, ¿no? Es decir, en el tipo de pregunta. A ver, cuando vimos el caso uno decía comparar rápidamente las preferencias. Comparar, acá era comparar, ¿no? Y acá la pregunta que luego decía que es más pertinente para representar la información, ¿ya? O sea, aquí sí nos pedían para representar la información, no para hacer la comparación, si bien es cierto, al inicio decía, pero en la pregunta sí nos pedía para representar la información. En la pregunta 7 o en el caso 7 no nos dice eso. Dice, mire, después de un grupo de estudiantes recogieron información respecto a la evolución de las ventas de su producto en el periodo de un semestre. ¿Ya? Dice, ahora desean representar dicha información. ¿De qué están hablando? De la evolución de las ventas mediante un gráfico. Los datos corresponden a un determinado grupo de clientes que adquirieron los productos durante los meses de dicho semestre. Hasta ahí estamos hablando justamente de esa evolución en ese tiempo, en ese semestre. Ahora vamos a ver la pregunta, porque aquí es el punto clave. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos estadísticos es más pertinente para efectuar esa representación? No dice para presentar la información, sino dice más pertinente para efectuar esa representación. ¿Cuál es esa representación que está pidiendo? La evolución de, de las ventas de ese producto en un semestre. Entonces, a diferencia del caso uno que vimos, acá sí decía para representar la información. Aquí no está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo es cuál es el gráfico más pertinente para efectuar esa representación. ¿Cuál es esa representación? La evolución de las ventas de su producto en el periodo de un semestre. Ya sabemos que el diagrama de Pareto no va a ser porque el diagrama de Pareto, ¿qué ve? Ve defectos más no evolución, ¿cierto? Y ve cómo va alineado en cuanto a porcentajes, en cuanto a eso. Por eso decía el 80 y el 20%, ¿no? Justamente hablando del diagrama de Pareto. El gráfico circular, de hecho que no lo es, porque ya hemos dicho que el gráfico circular se utiliza para comparar, ¿no? Para comparar información. Si queremos ver la evolución de las ventas dentro de un periodo, efectivamente es el gráfico de líneas, ¿no? Porque eso es lo que está pidiendo. No dice para representar la información, sino dice lo más pertinente para efectuar esta representación, que es muy distinta la pregunta que está haciendo. ¿Y cuál es esa representación? La evolución de las ventas, que es lo que está pidiendo. ¿Ya? Entonces, por eso quería hacer justamente esa comparativa, ¿ya? Por la forma en cómo están presentando la pregunta final, ¿ya? Y entonces, en este caso, la respuesta es el gráfico de línea. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, entendamos esto. Para presentar información, gráfico de barras. Para comparar, gráfico circular. Y para denotar, digamos, la evolución o si, digamos, si va creciendo o no las ventas y esto, para ver la evolución de ello, eso estaría determinado a través de un gráfico de línea, que sería lo más conveniente, ¿ya? Entonces hay que entender ese punto, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces voy regresando a lo anterior y voy regresando este caso arriba, ¿ya? Sino que quería hacer esa comparativa. Voy a moverle que no es. Vamos a ver, acá está. Vamos a moverlo por acá para regresarlo a su sitio, como se dice. Ya, por aquí y acá. Listo. Ya lo regresamos a su sitio. Muy bien, listo. Entonces, esa sería la respuesta, ¿ya? Sería el gráfico de línea. Ah, le voy a quitar eso. Ya, listo.
Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahí les leo si es que tuvieran alguna, ¿ya? Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver. Igual nos presentan un gráfico, miren, una tabla en este caso, ¿no? Y esto, miren cuántos casos hemos visto hasta el momento. Van 8 ahí, más o menos, y nos hablan justamente de lo que corresponde a gráficos y eso, ¿ya? A ver, pregunta 8 o caso 8, ¿no? Dice, un equipo de estudiantes ha aplicado un instrumento de recojo de información online para conocer el nivel de satisfacción de una muestra de 90 usuarios que utilizan o utilizaron el producto de dicho equipo. Una de las preguntas formuladas en el instrumento fue la siguiente. ¿En qué mes adquirió el producto? A continuación se muestra una tabla con las respuestas sistematizadas. Mes que el usuario adquirió el producto y cantidad de personas entrevistadas. En mayo fueron 5, en junio 5, en julio 10, en agosto 25, en septiembre 45, que hacen un total de 90 entrevistados. Tres estudiantes realizan sus interpretaciones con respecto a esta tabla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de los estudiantes es incorrecta? Ángela dice, el 50% de los usuarios entrevistados han adquirido el producto en el mes de septiembre. Beatriz dice, en total, 10 de los usuarios entrevistados han adquirido nuestro producto hasta el mes de julio. Y Carlos dice, por la tendencia de crecimiento es probable que tengamos usuarios que adquieran el producto en los meses siguientes. Lo que están pidiendo aquí es que cuál de esas afirmaciones es incorrecta. ¿Ya? A ver, léanlo, analícenlo bonito, tómense su tiempo y me dan su respuesta. Vamos a ver. Mari ya me dio su respuesta. Muy bien, a ver, dice que es la alternativa B. Mari también la alternativa. Mari con Y y Mari con I latina, ¿no? Ahí se juntaron las Mari, muy bien. La Bartolomé también menciona la B. Vamos a analizarlo y eso es, este tipo de tablas implica eso, ¿no? El poder ir analizando cada respuesta y eso, ¿no? A ver, dice... Aquí lo que nos piden es que sea la incorrecta, ¿ya? Y eso recuerden, ¿no? Si ustedes han visto lo que yo hago, para los que recién de repente se integran, lo que yo hago siempre es resaltar algunos aspectos, no todo, pero sí puntos claves en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, eso sí, para tener en cuenta de qué se está tratando, ¿no? Por ejemplo, aquí la muestra, ya sabemos que son 90 usuarios, ¿no? Y lo que están pidiendo es lo que está incorrecto. Entonces, dice, Ángela dice, el 50% de los usuarios entrevistados ha adquirido el producto en el mes de septiembre. A ver, ¿cuántos han sido la muestra? 90. El 50% es la mitad. Entonces, estamos hablando de 45 usuarios, ¿no? Vamos a ver si en septiembre, que justamente está acá, ¿no? A utilizar esto. Aquí, miren, es 45, ¿no? Y dice, el 50% de los usuarios entrevistados han adquirido el producto en el mes de septiembre. Septiembre, 45, que justamente corresponde al 50% del total, ¿no? Que es 90. Entonces, esta respuesta es correcta, ¿no? Lo que nos piden es lo incorrecto. La B. A ver, la mayoría ha marcado la B. A ver, desde Mari, Bartolomé y Sonia. Vamos a ver la alternativa C, la que ustedes no han considerado. He ido a la y ahorita estoy. Dice, Carlos dice, por la tendencia de crecimiento
es probable que tengamos usuarios que adquieran el producto en los meses siguientes. Vamos a ver si es una tendencia a crecer. ¿Cómo determinamos? Porque, a ver, en mayo fueron 5, en junio 5, o sea, es decir, se mantuvo. En julio aumentó, ya son 10. En agosto 25. En septiembre 45. Ah, entonces sí ha tenido una tendencia de crecimiento. Entonces lo más probable es que siga creciendo esa tendencia, ¿no? Porque ha ido, digamos, creciendo. Hasta ahí estamos bien. Entonces, la C es la correcta, ¿cierto? También. Entonces, la B, vamos a analizarla. ¿Qué dice? Beatriz dice, en total, 10 de los usuarios entrevistados han adquirido nuestro producto hasta el mes de julio. Mes de julio, hasta aquí son 3. Y si vemos aquí, son 3 datos. Tenemos 5 más 5 son 10 más 10 son 20. En total no son 10, ¿no? Porque en total son 20 los que han adquirido el producto hasta el mes de julio, ¿no? Entonces, la alternativa incorrecta justamente es la alternativa B, ¿no? Que es la que ustedes han indicado, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos llegado con esa pregunta. Ahora sí, ya hemos visto varios casos de esto y aquí ya nos vienen algunas preguntas de los temas que ya hemos ido tratando, ¿no? Porque hasta ahí hemos visto ya distintos casos en cuanto a los gráficos, ¿no? Eso sí, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Y les vuelvo a mencionar. Presentar los resultados, gráfico de barras. Si voy a comparar, gráfico circular. Si voy a hacer el tema este, de evolución, de crecimiento, gráfico de líneas. Y el gráfico de Pareto, ahí sí hay que ver que se maneja con frecuencia acumulada, que tiene información en función de la combinación de dos gráficos, ¿no? El de barras y el de líneas, ¿ya? Así que eso también para tener en cuenta, ¿ya? Listo, muy bien. Vamos con, ahora sí, el siguiente caso. Dice, como parte del desarrollo de una actividad, los estudiantes han acordado realizar un debate sobre las características de los early adopters. Esta acción les permite intercambiar opiniones y aprender de manera conjunta, debido a que los estudiantes no se encuentran. Sí lo hemos visto, Mari. El gráfico de Pareto. ¿O no has estado? A ver, antes de pasar, ya, voy a regresar. El gráfico de Pareto, y justamente hemos visto dos, mira, está en el caso 3 que es justamente, este es un gráfico de Pareto, ¿ya? Y acá no lo menciona, no, no lo menciona, pero este es un gráfico de Pareto, ¿ya? Es una combinación justamente entre dos gráficos, ¿no? El gráfico de barras y el gráfico de líneas, ¿ya? Y aquí hay un tema que se trabaja con frecuencia acumulada, ¿no? Que es justamente lo que les mencionaba en un principio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí en una de las alternativas decía el 79% de los defectos corresponde a la impresión y aquí se ubicaba. Pero este 79% no corresponde solo a esto, sino corresponde a estos dos, es decir, al material y a la impresión. Si hablamos del 90, corresponde al material, la impresión y al corte. Si es el 100%, es todo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, por eso se habla que trabaja con frecuencias acumuladas. En el siguiente caso, que fue la pregunta o el caso 4 venía ya no el gráfico, pero sí la tabla y hablaba de hacer un gráfico de Pareto y justamente venía frecuencia acumulada, la frecuencia y el porcentaje, ¿no? Entonces, en función de eso se hacía los gráficos, pero el gráfico de Pareto se presenta de esta forma. ¿Ya? Es una combinación de ambos, pero trabaja con frecuencia acumulada y básicamente lo que ve son defectos o errores o problemas, ¿ya? Y con eso trabaja. Por eso es que acá dice tipo de defectos en el empaque de las tortas, ¿no? Y ahí están las categorías, ¿no? En el material, en la impresión, en el corte y en el armado, ¿ya? Muy bien, ¿ya?
Listo. Los histogramas también se utilizan para presentar información, ¿ya? Básicamente los de barras, el histograma, se utilizan básicamente para presentación de información. Incluso por el tema de intervalos, ¿no? Y cómo hay esa relación en esos grupos de intervalos. Lo que sí tienen que tener en cuenta que los histogramas no tienen espacios, ¿ya? Ahí, si bien es cierto, yo he presentado los gráficos, pero no tienen estos vacíos, ¿ya? O sea, no se presentan así. El histograma es esto, por ejemplo, ¿ya? Esto es un histograma. A ver, voy a hacer por acá esto. Este es un histograma. No tienen espacios. Esto, por ejemplo, que ustedes ven aquí, que están separados, este es un gráfico de barras. Y aquí, si ven, hay un, ¿no? Gráfico de barras y hay gráfico de líneas. Ese es un gráfico de Pareto, está el circular y está el lineal, ¿no? Pero un histograma básicamente es esto. Y lo que presenta es para presentación de información o qué tendencias puede haber, pero para el crecimiento, para el desarrollo, la evolución, ¿no? Y esto en el tiempo siempre es un gráfico de líneas. Si voy a comparar, un gráfico circular. Si voy a presentar información, es básicamente un gráfico de barras, ¿no? ¿Ya? Para que lo tengan ahí precisado, ¿ya? Pero igual, el histograma también se hace para ese tipo de presentación, ¿no? De información, ¿ya? Listo, muy bien. Vamos ahora sí a ver ya lo que en algún momento ya hemos revisado, ¿no? Así que vamos a ir viendo algunas preguntas y algunos casos con respecto a lo que ya hemos ido realizando, ¿no? Porque siempre es bueno estar recordando lo que ya hemos hecho y realizado, ¿ya? Muy bien. La pregunta dice lo siguiente, dice, como parte del desarrollo de una actividad, los estudiantes han acordado realizar un debate sobre las características de los early adopters. ¿Qué quieren realizar? Un debate. Esta acción les permitirá intercambiar opiniones y aprender de manera conjunta. Debido a que los estudiantes no se encuentran en el mismo espacio físico, se establece que la comunicación será sincrónica. ¿Qué significaba sincrónica? A ver, ¿qué significaba sincrónica? A ver si recuerda. En tiempo real. Exacto, en tiempo real. Es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Esto es en tiempo real. Entonces tenemos, exacto, Patricia, este momento estamos interactuando. Eso es sincrónico, ¿ya? Eso para tener en cuenta esos términos, porque en la evaluación funciona a veces así, con esos términos. Y si tenemos claro los términos, tenemos ya el 70-80% de la respuesta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes recursos tecnológicos es más pertinente para concretar la actividad proyectada? Que es un debate, hacerlo de manera sincrónica, ¿ya? ¿Un blog, un chat o un foro virtual? ¿Qué dicen ustedes? A ver, de manera sincrónica. Ahí hay dudas, ¿cierto? Y aquí sí hay dudas por lo siguiente, a ver, ¿ya? Si nosotros decimos que se tiene que hacer en tiempo real, no, en tiempo real, porque habla de digamos, de algo sincrónico, ¿no?
Un blog, por ejemplo, claro, está entre la B y la C, ¿cierto? Eso es cierto, Patricia, entre la B y la C. Pero vamos a ver cuál de los dos sería lo más conveniente para hacer un debate, porque lo que pide también es esto. Y esto hay que mirar cuál de los dos es lo más adecuado para generar un debate de manera sincrónica. Miren el tipo de pregunta, porque ese es un tipo de pregunta del ministerio, ¿ah? O sea, puede entrar en la duda, ¿cierto? Y Patricia lo que dice es muy cierto. Ella está entre la B y la C. Y vamos a ver por qué. Miren, si nosotros hablamos de un blog, de hecho que queda descartado. ¿Por qué? Porque un blog, si bien es cierto, podría haber algún recurso por ahí, pero un blog es como una página web, ¿no? Podría ser la C porque el foro me permite hacer debates. Exacto, ya, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Si bien es cierto, un blog, ¿cierto? Tiene como una página web y esto, por eso queda descartado, ¿cierto? Esa no sería la respuesta, porque nos están hablando de manera sincrónica, ¿cierto? Entonces, de las tres alternativas nos quedarían dos. Y Patricia, por ejemplo, dice entre la B y la C, ¿cierto? Pero a ver, ¿qué características tiene un chat y qué características tiene un foro? ¿Ya? Porque eso hay que mirarlo también, ¿ya? A ver, en un chat, ¿cierto? El chat, al igual que en el foro, yo puedo entrar en cualquier momento, ¿cierto? Ustedes han visto que, por ejemplo, si alguien escribe en un chat, ¿cierto? Se queda ahí la conversación. Puede quedar. Y alguien puede entrar luego y poder escribir sobre ese chat o en ese chat, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿ya? Yo puedo escribir algo en el chat, ¿cierto? Yo puedo escribir algo justo en este chat de reunión, ¿cierto? Pero hay un detalle. ¿Se podrá generar debate en este chat de maneras, estamos hablando de manera sincrónica, ¿cierto? O sea, en el mismo tiempo se podrá generar de manera adecuada un debate con este recurso del chat. ¿Qué dicen ustedes? No, pues, ¿cierto? A pesar de que es sincrónico. En un foro virtual también se puede hacer de manera sincrónica. No necesariamente puede ser asincrónico, porque todos, yo puedo entrar a un foro, ustedes también. Si yo ahorita habilito, por ejemplo, un foro, todos pueden ingresar. Y en un foro virtual se puede hacer un debate. ¿Por qué? ¿Qué es un foro? Un foro activas una línea, o digamos una línea de discusión, ¿no? Y comienzan los demás a plantear dependiendo de la idea primera que se lance, ¿no? Y a partir de eso se comienza y puede ser un debate a partir de ese foro. En cambio, en el chat tienes una particularidad, pues si no podrías tú generar un debate, un hilo de discusión no podrías hacer, ¿no? Si nos acercamos, digamos, a cuál es la respuesta, digamos, más cercana. Algunos me dirán, claro, el foro, pero el foro no es tan, digamos, para poder hacerlo de manera sincrónica, pero sí se puede hacer de manera, porque yo puedo acceder al foro, ustedes también podrían acceder al foro al mismo tiempo. Lo que sí es que de repente no se podría ver si estás en línea, pero sí se pueden ir viendo las respuestas en el momento, porque se puede acceder también al mismo tiempo. Lo sincrónico, aparte de ser en tiempo real, es que todos estén a la vez, ¿no? Porque esa es otra característica también de lo sincrónico. O sea, que yo esté a la misma vez en, en un espacio virtual y esto. En un foro virtual yo puedo estar, ingresar. Ustedes al mismo tiempo también, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta que nos permite para poder generar un debate justamente es eso. ¿Ya? Por eso, ¿ya? Ese es el detalle en el foro. Por eso la respuesta más cercana para poder generar, en este caso, es un foro virtual. Y otra cosita más, ya para tenerlo también en cuenta. Cuando ustedes se salen de un foro, por ejemplo, se cerró la página, listo, y vuelven a ingresar, su respuesta o las respuestas de todos están ahí.
Si ustedes ahorita en este chat yo les pregunto, si ustedes se salen y vuelven a ingresar, ¿encuentran las respuestas o lo que han escrito? No, cierto, no se guarda, pues. Entonces, no podríamos generar un debate a partir de eso. Pues, en un chat no se guarda. ¿Por qué? Porque te sales y a la hora de volver a ingresar, ya no encontraste la respuesta o lo que han escrito anteriormente. Por eso a veces dice, profesor, vuelve a enviar, por ejemplo, el material, porque me salí y ya no pude, ¿no? Algo así. Entonces, no permite hacer eso. En cambio, en un foro se mantiene la información. Entonces, puede seguir generando el debate, las opiniones, ¿no? O algún otro aspecto que quieras colocar ahí, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que puede haber entre un chat y esto. Es decir, por la pregunta, porque aquí sí nos genera una duda, ¿no? Pero de manera sincrónica. Claro, en el chat yo puedo. Por eso es que algunos se inclinaron por el chat, ¿cierto? Porque estábamos de manera sincrónica. Pero en un foro también se podría hacer de manera sincrónica ese aspecto. ¿Ya? Listo, aclarado. Y ahora sí nos vamos con la siguiente. ¿Ya? Muy bien. Dice, entre las siguientes actividades propuestas por los estudiantes, ¿cuál presenta un mayor nivel de apropiación de las TICs? A. Registrar en una hoja de cálculo datos de los emprendimientos de la localidad caracterizados por rubros. B. Responder una encuesta online relacionada con la identificación de habilidades y actitudes asociadas al emprendimiento. O C. Elaborar un programa para procesar y realizar seguimientos de los costos e ingresos de sus respectivos proyectos de emprendimiento. ¿Cuál sería? A ver, bueno, cuando hablamos de mayor nivel de apropiación de las TICs, bueno, hablamos pues de un nivel alto, ¿no? No que esté en un nivel ni inicio ni intermedio, sino en un nivel avanzado, ¿no? Para ponerlo, digamos, en una comparación, hablando del mayor nivel de apropiación, ¿no? ¿Cuál sería? Claro, sería la C, ¿no? Porque aquí habla de elaborar un programa, ¿no? Imagínense, elaborar un programa, estamos hablando de un software, de un sistema y todo eso, ¿no? Entonces, miren, elaborar un programa para procesar y realizar seguimiento de los costos e ingresos y eso, ¿no? Muy bien, listo. No tenemos ahí ninguna duda, creo, ¿no? Muy bien. Así que vamos con la siguiente. A ver, dice, un equipo de estudiantes evalúa qué representación gráfica utilizará para dar a conocer la marca de su emprendimiento, el cual consiste en la creación de una aplicación digital para aprender a leer quechua. En ese contexto realizan varias propuestas, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Una representación gráfica, dice, ¿no? Que va a utilizar para dar a conocer la marca de su emprendimiento. ¿Cuál de las siguientes propuestas corresponde a un isólogo? Ángel dice, esta representación está formada solo por un texto que dice ñawin chay tayay chay, ¿no? Es un término en quechua, ¿no? Que es un tipo de letra llamativo, dice, ¿no? Bernardo dice que esta representación está formada por el dibujo de una tablet y en el centro de esta el dibujo de una montaña. Clemente dice, esta representación está formada por un texto que dice ñawin chay tayay chay, ¿no? Y un dibujo de un celular, ambos fusionados. La pregunta sería, ¿qué es un isólogo? A ver, si recuerdan. ¿Recuerdan que era un isólogo? Y eso lo hemos visto, ¿no? ¿Qué era un isólogo? Bartolomé ya me dice, es la C, dice, ¿no? Ya Sonia dice, 11 es igual a C. Listo. Ya, pero ¿qué era un isólogo? Pues a ver, porque esa es decir la pregunta, ¿no? Ya me dieron la respuesta, pero ¿recuerdan qué era un isólogo?
Texto y dibujo, ya. Texto y dibujo, ya. Listo. Integra texto y imagen. Listo. La primera, la alternativa dice, esta representación está formada solo por un texto. Si nos hablan solo de texto, ¿a qué se está refiriendo? Solo texto, ¿ah? La respuesta sí es la C, ¿ya? Así que de eso no lo dudes. Es la C, ¿ya? ¿Por qué? Porque integra sí texto y dibujo, pues, ¿no? En el caso del isólogo es eso, ¿ya? Y ambos se fusionan, ¿no? Recuerden que siempre el texto va integrado dentro del gráfico, ¿no? De la imagen. Pero mi pregunta era, la alternativa A que dice, esta representación está formada solo por texto y un tipo de letra llamativo, ¿a qué se estaba refiriendo? A un logotipo, ¿cierto? Y a veces nosotros decimos logotipo y lo relacionamos con una imagen, ¿cierto? Pero el logotipo en sí solamente es texto, nada más, ¿cierto? Y cuando es imagen, nada más, porque la B es imagen, ¿no? Dice, esta representación está formada por el dibujo, dice. Isotipo, ¿cierto? Listo, ¿no? Entonces, en este caso, hablando de un isólogo, es la combinación o es la representación entre el texto y el dibujo. Listo. Entonces, teniendo eso claro, tenemos la respuesta asegurada, ¿no? Listo. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente, ¿ya? Dice, los estudiantes organizados en equipo realizan el análisis FODA de un emprendimiento que consiste en la producción y venta de vajillas de arcilla. Para la implementación de dicho análisis, el docente les brindará información necesaria. Como parte del análisis FODA del emprendimiento, el docente pide a los equipos de estudiantes que propongan diversas estrategias de mejora. Entre las siguientes propuestas, ¿cuál corresponde a una estrategia DO? Equipo 1. Utilizar las redes sociales para difundir las innovaciones ecológicas realizadas en la empresa. B. Equipo 2. Capacitar a los vendedores en un segundo idioma que les permita posicionarse en un mercado competitivo y con más experiencia. Equipo 3. Implementar formas de venta online mediante una plataforma digital gratuita como alternativa ante las bajas ventas en su tienda física. ¿Qué es la estrategia DO? A ver si recuerdan. ¿Qué era la estrategia DO? ¿Recuerdan? ¿Qué quiere decir DO? Debilidad y oportunidad, ¿cierto? Pero no necesariamente puede ser en ese orden, ¿ya? O sea, no implica, ya, primero tiene que ir debilidad o oportunidad, sino que deben haber justamente esas dos situaciones, ¿no? Debilidad y oportunidad, o podemos decir oportunidad o debilidad, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería donde nos muestra una debilidad y una oportunidad? A ver, Sonia dice, la C. Claro, ahí está Bartolomé. Debilidad y oportunidad. Así es, mi estimado Bartolomé. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Sonia dice la C, también Mari la C. A ver, ¿alguien más por ahí nos da la respuesta? A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué dice la alternativa C? Dice el equipo 3. Implementar formas de venta online mediante una plataforma digital gratuita. ¿Eso qué será? Implementar formas de venta online mediante una plataforma gratuita. Oportunidad, ¿cierto? Porque la oportunidad siempre viene de una situación externa,
¿no? Que se pueda encontrar. En este caso estamos viendo el tema de una plataforma digital gratuita, ¿no? Y que podemos aprovechar eso para implementar formas de venta online. Y como alternativa, dice, ante las bajas ventas en su tienda física, ¿no? Que eso vendría a ser la debilidad. Así es, Patricia. Bajas ventas, debilidad, ¿no? Entonces, justamente la respuesta sería la C, ¿no? Hemos identificado la oportunidad y hemos identificado la debilidad, ¿no? Entonces, miren que no necesariamente, y eso lo hemos visto ya con otros casos, que no necesariamente aparecen en ese orden, ¿no? No es que voy a encontrar primero la debilidad y luego la oportunidad, sino que deben estar esas dos situaciones. Si vemos aquí, lo primero que encontramos es la oportunidad, porque implementar formas de venta online mediante una plataforma digital gratuita, como ya lo mencionaron, es una oportunidad. Como alternativa ante las bajas ventas en su tienda física, es una debilidad, ¿no? O sea, no importa el orden, sino que estén justamente esas dos situaciones en este caso, ¿ya? Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes preguntas se corresponde a una estrategia FA? ¿Ah? Equipo uno. Aprovechar la realización de ferias locales para vender los productos que no tuvieron suficiente aceptación entre los clientes y que se encuentran almacenados. Equipo 2. Exhibir en sus puntos de ventas físicos los procesos de producción artesanal que se realizan en el taller, de modo que se aprovechen las visitas masivas de turistas nacionales y extranjeros. Equipo 3. Ofrecer productos con diseños personalizados, aprovechando que se cuenten con equipamiento y personal especializado para afrontar el impacto del ingreso al mercado de empresas competidoras. ¿Qué significaba la estrategia FA? ¿A qué se refería? Fortaleza y amenaza. Listo. Lo tenemos clarito, ¿no? Sonia, Mari, Bartolomé. Listo. ¿Qué sería entonces, cuál sería la respuesta en este caso? ¿Cuál sería la fortaleza en esa alternativa que ustedes están indicando, en la C? En dos palabras nada más. Ya, ofrecer productos. Ya, por ahí, porque es el inicio. Pero en dos palabras, ¿cuál sería la fortaleza que tiene esa empresa? Equipamiento y personal especializado. Listo. ¿Por qué? Porque habla de diseños personalizados y personal especial. Diseños personalizados, ¿no? Y personal especializado. Ahí está. Eso es la fortaleza que tiene esa empresa. ¿Y cuál sería la amenaza? Las empresas competidoras, exacto. Eso es una amenaza, pues, ¿no? El que aparezca la competencia, eso sería una amenaza, ¿no? Las empresas competidoras. Amenaza es la competencia de empresas. Así es. Todo lo que tenga que ver con competencias, eso va a ser siempre nuestra amenaza, ¿no? Listo. Muy bien, maestros. Hasta aquí nos vamos a quedar. Todavía nos quedan algunos casitos para poder ver y por ahí alguna situación también para poder explicar, ¿ya? Pero nos vamos a quedar hasta ahí. La siguiente sesión vamos a continuar para poder analizar. Sí lo voy a enviar, Patricia, pero una vez que lo termine, ¿ya? Porque si no, te envío ahorita, no está terminado del todo el material y eso. Así que lo terminamos y luego lo comparto. ¿Ya, Patricia? ¿Ya? Así que no te preocupes, ¿ya? ¿Cómo puedo ver los videos anteriores? Creo que está colgado, creo que tienen un espacio y ahí lo cuelgan, Patricia, creo. ¿Sí? ¿Ya?
Sí, habría que ahí consultarlo. De todas maneras voy a preguntar también por eso. ¿Ya? Listo. Bueno, cuídense, que tengan una bonita noche y que les vaya bonito el día de mañana. Ya nos estamos encontrando el día jueves. ¿Ya? Listo. Cuídense mucho.